privilegiada oportunidad, la última de 1999, de contactar de forma directa con uno de los más distinguidos analistas económicos con que cuenta nuestro país, exfuncionario de estamentos de control monetario y de emisión en los últimos años, Abelardo Pachano Bertero. Le saluda la cadena Democracia y le agradece muchísimo por esta muy interesante comparecencia. Estamos virando la página o tratamos de virar la página con un sentimiento de incertidumbre, digamos, que casi resulta indescifrable, especialmente por las visiones y las escasas perspectivas que a todos los actores nacionales nos otorga esta mala experiencia de un año trágico, un año totalmente difícil, negativo, absolutamente negativo. Y por eso estamos apelando al buen sentido y al buen sentimiento, especialmente de los ecuatorianos de fuste, para que le orienten a la nación. Y la primera palabra que nos une en el sentimiento compartido es la desesperanza, lastimosamente, es la desconfianza, es la inconfiabilidad. A esto nos queremos referir en la primera parte de nuestra entrevista, porque ayer el señor superintendente de bancos decía también con signos de angustia, hay que hacer algo dramático. Yo naturalmente que esperaba la interrogante de cajón que en nuestro gremio sabemos manifestar era, ¿y cuáles son las medidas que usted como autoridad de control financiero nos sugeriría o le sugeriría a los actores nacionales para que se resuelvan por medidas dramáticas? ¿Cuáles son esas medidas dramáticas? Primer escenario. Segundo escenario, lo que grafica en su titular, en uno de sus titulares de primera plana, el diario Expreso de Guayaquil. Yamil Maguad, el solitario. El entorno se le ha agotado. Y otro titular del Universo que dice, van a descongelar ahorros con nuevas reglas. Esto es cosa extremadamente grave. Y el de fondo, señor economista Pachano, el Sucre se desmorona. El Sucre está casi liquidado. El año 2000 será escenario para darle ya los santos óleos a la moneda tan querida que nos recuerda a un prócer de nuestra vigencia como república. El Sucre desfallece. Todo el mundo le apostamos al dólar. Casi todos los estamentos productivos y comerciales están en este momento apuntalándose en el dólar. Ayer el dólar, no obstante el incremento de 5 puntos, cosa inusual en mi revisión histórica de la economía ecuatoriana, un incremento del encaje bancario en 5 puntos, modificación sustantiva en lo que va de mis recuerdos de reportero y de periodista economista, no es que reduce, no es que por lo menos detiene, sino que acrecenta el costo de cada divisa norteamericana, ubicándose en el filo de los 20,000 sucres. Todo esto nos hace pensar que algo muy grave, estructuralmente muy grave, está ocurriendo en nuestro país. Y hay conciencia pública, pero la gente como que invoca, como que exhorta, como que pide a gritos lo que dice el superintendente: medidas dramáticas. Pero ya, no puede continuar el país de esta manera. Cada cierto tiempo nos atrevemos a pensar que el mayor problema del país es el económico. Otros días amanecemos a decir que el mayor problema del país es la política, el desajuste político. Y otro día amanecemos diciéndonos entre todos, el problema más grave que tiene el país es la caída de la moneda y la desconfianza. Consiguientemente la esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Y qué premonición o augurio podemos inclusive darnos entre hermanos de familia? Un feliz año,
me suena ridículo incluso, señor economista. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias, Gonzalo, por la nueva oportunidad. 1999 ha sido un año infeliz para todos los ecuatorianos. Yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, en crisis pasadas, el año 1999 afectó a todos. Prácticamente no hay actividad económica que no haya sufrido pérdidas cuantiosas. Hay cientos de miles de ecuatorianos que perdieron su empleo. Hay muchos empresarios que perdieron sus empresas. Y la mayoría de los profesionales perdieron oportunidades de desarrollar proyectos, de atender a sus clientes. Médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, hoy tienen dificultades enormes en desarrollar sus propias actividades. No se encuentran signos de convalecencia económica y, en definitiva, en este año se sepultaron muchas esperanzas de casi todos los ecuatorianos. Yo lo he calificado como un año infeliz, porque en realidad las secuelas que deja 1999 son heridas profundas que van a demandar bastante tiempo para restañarlas, para corregirlas, para arreglarlas, y eso va a significar más sacrificios de todos los ecuatorianos. El resultado final y la forma de mirar el comportamiento de la economía, uno lo puede rápidamente simplificar. Hoy hay más pobres en el Ecuador, hay más desocupados en el Ecuador, la violencia es cada día más intensa, la corrupción se ha extendido como una mancha de aceite a lo largo de las distintas actividades del país, y hemos conseguido desestabilizarle a las actividades económicas. Es muy difícil encontrar un signo positivo del año 99. ¿Y es muy difícil encontrar a los autores? Yo creo que los errores de la política económica han sido evidentes. Por supuesto, uno tiene que reconocer que los desequilibrios básicos de la economía ya venían acumulándose de periodos anteriores, pero el gobierno no ha conseguido articular una política económica adecuada para enfrentarla y cometió algunos errores de fondo. En primer lugar, me parece que el desentendimiento entre la política fiscal y la política monetaria fue muy grave. Eso ocasionó inclusive la salida del primer directorio del Banco Central por cuestionamientos directos del presidente de la República, y creo que esa situación agravó aún más ya la delicada situación económica del país. Se cometieron errores técnicos en el manejo de la política cambiaria. Luego vino yo diría, lamentable feriado bancario y congelamiento de cuentas, que ha traído secuelas enormes en el país. Se ha despojado del patrimonio a muchos ecuatorianos y todavía vemos que van a haber dificultades en devolverles esos recursos, porque hay limitaciones enormes en la política económica y en la capacidad de atención y de emisión por parte del Estado ecuatoriano. De tal manera que fue un error que lo vamos a pagar y lo vamos a seguir pagando los ecuatorianos. La moratoria de la deuda es otro terrible error estratégico del gobierno, que le estranguló las relaciones financieras y que le disparó al tipo de cambio a los niveles que estamos viviendo. De tal manera que cuando nos sentemos con un poquito más de tranquilidad a mirar y criticar técnica y objetivamente todo el año 1999, veremos que
los desaciertos fueron demasiado profundos y esto agudizó la crisis en el país. ¿Usted cree que es bondadoso con el inventario? Yo creo que trato de ser lo más objetivo. Creo que el gobierno además no actúa en los tiempos que requerían la atención de los problemas y siempre estuvimos al borde del precipicio para que pueda haber una reacción gubernamental, una suerte de política de crisis que parecería ser la conceptualización estratégica del propio gobierno. De tal manera que estamos viviendo la última semana de este lamentable año y a diferencia de lo que uno podría estar pensando, yo le veo al año 2000 como un año de esperanza, porque no puede ser tan malo como el 99. Por el simple hecho de la cantidad de cosas que han pasado en este año, el 2000 no puede ser tan malo. Es que ya sería el colmo que los ecuatorianos no tengamos primero fe en nosotros mismos y capacidad de rectificación, de obligar a que la propia sociedad, sus dirigentes, del gobierno, las instituciones públicas, las funciones del Estado, tomen decisiones que le reenrumben al país. Hay que volver a construir la economía ecuatoriana. Hay que partir de un nivel de destrozo sumamente significativo. Y en ese sentido hay que comprender las limitaciones con las que se van a trabajar en el año 2000 para que este sea un año de inflexión, que no sea un año, yo diría, bondadoso, de gran crecimiento, porque no lo va a ser, pero sí que sea un año de restablecimiento de la esperanza ecuatoriana, de la fe. Fe que fue afectada en lo más profundo con el congelamiento de cuentas. Yo percibo, yo siento que los ecuatorianos, cuando el gobierno decidió congelar las cuentas, recibieron un golpe demasiado fuerte en su seguridad personal. Y eso cambió los hábitos de consumo, cambió las actitudes, se sintieron inseguros, dejaron de adquirir cosas, dejaron de realizar transacciones. Y el refugio fue el dólar. Y obviamente empezaron a buscar activos que estén fuera del ámbito de acción de la propia economía ecuatoriana y obviamente se profundizaron la salida de capitales del Ecuador, que ya se inició a finales del año pasado, de 1998. Y los niveles de escape de dinero. Se puso el impuesto del 1% de las transacciones financieras, que se le dijo al gobierno que no lo introduzca, pero que produjo en menos de 45 días una salida de más de $500 millones, que es la pérdida de reservas internacionales. Solo quería reciclar un par de cifras que nos ofreció hace algunos instantes el doctor Mario Larrea, un joven banquero que promete. No, es un buen banquero. Es un buen banquero. En el resumen de $12,000 millones que mantenía el Ecuador hasta el año pasado, hace exactamente 12 meses, fuga de capitales por el orden de 12,000 millones, este año se ha registrado la alarmante cifra de 10,000 más. 10,000 millones de dólares, dice, en todo el año de 1999. De salida del Ecuador. Fueron trasladados al exterior. No, yo creo que es 22,000 millones de dólares. Esta es la plata que nos hace falta en los últimos 5 años. Sí, yo no creo que sea tan grande la salida de capitales. Es posible que esa cifra sea el monto acumulado de recursos que tienen los ecuatorianos en el exterior a lo largo de toda la historia. Eso sí es posible. Pero en el año 1999 la salida de capitales ha sido sumamente importante. Uno, por protección de los propios ecuatorianos que han preferido tener sus recursos en dólares y fuera del alcance de las autoridades ecuatorianas. Y otro, por el pago de obligaciones privadas, porque se han cerrado las líneas de crédito internacionales. Entonces, la banca ecuatoriana en este año debe haber pagado cerca de unos 2,000 millones de dólares al exterior, que es una cifra cuantiosa, monumental para el Ecuador.
¿Cuánto pagarían en el 98 para tener un paralelo? Yo creo que en el 98 la relación debe haber sido sustantivamente menor, si es que se pagó. Porque el año 98, en términos de las relaciones financieras internacionales, es un año razonablemente normal, de tal manera que a lo mejor, y estoy simplemente lucubrando porque no tengo en mi memoria una cifra clara, pero a lo mejor en el año 98 inclusive no se pagó, sino que se acumularon obligaciones con el exterior. Se tapó un hueco y se destapó pero otro. El Ecuador siempre va a requerir de financiamiento internacional. Es país pobre, es país que no tiene ahorro suficiente, es país que requiere de ahorro internacional, y el ahorro internacional viene por dos fuentes: o por la inversión extranjera, que es una forma de recibir ahorro internacional para aprovecharle al país, y otra por endeudamiento. Siempre vamos a necesitar, mientras seamos un país pobre, con moneda débil, con una economía tan limitada como la que tenemos, siempre vamos a requerir de ahorro internacional. Una curiosidad, no obstante este pago de los $2.000 millones de la banca a nombre de los acreedores directos, digamos, ¿todavía le tienen soportando una cartera por lo menos vencida en el exterior para algunas instituciones? Solo los bancos que están en la AGD, ellos y específicamente todavía los bancos que están en saneamiento. Ellos tienen obligaciones pendientes. El gobierno le hizo una propuesta de regularización de esas operaciones vencidas, están en proceso de negociación, pero todavía no han llegado a un acuerdo. Eso, la última cifra que yo vi, era aproximadamente $130 millones, que es parte del conglomerado de problemas que tenemos y que hemos acumulado en el año 99. Ahora, para el año 2000, yo creo que en el Ecuador tenemos que convencernos, Gonzalo, que la condición básica, fundamental para lograr restablecer confianza es estabilizar la economía. No hay economía en el mundo que mantenga crecimiento sostenido, que mejore los niveles de empleo, que mejore los niveles de bienestar, que no esté sustentada en un programa de estabilización riguroso. ¿Usted quiere decir que no esté sustentada en una licencia del Fondo Monetario Internacional? No necesariamente, porque hay países que han logrado estabilizarse inicialmente con el apoyo del fondo y luego se han independizado del fondo y se manejan solos. Y sólidamente. Pero sólidamente. ¿Qué necesita? Unas finanzas públicas ordenadas, equilibradas y socialmente justas. Es decir, unas finanzas públicas que cobren impuestos a todos los ecuatorianos. Pero que también... Anoche conversábamos. En el Ecuador, más del 70% de los ciudadanos ecuatorianos no pagan impuestos. Más del 70%. No pagan impuestos. Hay un 30% que pagan impuestos. Pero se han acrecentado con los esfuerzos. Pero ahora el sistema de rentas, que a mí me parece que es una institución que hay que cuidarla, me parece que es un diamante que tenemos, de esas luces que en algún momento vuelven a resurgir, y hay que cuidarle al servicio de rentas, porque está haciendo un trabajo espléndido, honesto. Hay funcionarios de primera categoría, hay hombres que tienen bastantes años de experiencia y que nunca se contaminaron y que están trabajando ahí. La directora me parece estupenda, me parece una mujer realmente de arrestos, que merece nuestro reconocimiento. A eso hay que cuidarle, porque hay que conseguir que ese concepto que es la corrupción tributaria sea combatida, y el servicio de rentas nos puede ayudar para que todos los ecuatorianos paguemos los impuestos que debemos pagar. Entonces, unas finanzas públicas equilibradas, justas y que tengan un gasto social adecuado. Para eso hay que trabajar bastante, porque el futuro del Ecuador va a depender del nivel de educación de los ciudadanos. Y si no invertimos en educación, Gonzalo, no esperemos que el Ecuador tenga esperanza. Si el futuro del mundo es la tecnología. Así es. Hoy día usted necesita un computador para manejar su radio. Así es. Y si no aprendió computación, usted está perdido. Igual estoy perdido yo en mi actividad. Dependo. Y todo el mundo tiene que prepararse para manejar instrumentos modernos. Los procesos de producción son con computadoras. Entonces, hoy día ya no necesitamos
la mano de obra física, sino la mano de obra intelectual, y eso pasa por educación. O sea, hay que hacer una verdadera transformación del gasto público con una educación mucho más profunda de la que tenemos. Entonces, claro, el Ecuador a los grandes temas los ha olvidado. Estos temas de la educación, el tema de la salud, el tema de tener un Estado eficiente que se olvide de intervenir en actividades para las cuales no tiene ni capital ni tecnología. Todos estos que son parte, yo diría, fundamental de la estrategia nacional, la seguridad social, que está quebrada. La sociedad ética. Hoy vemos la sociedad ética, el problema de corrupción. Todo eso está a un lado, ¿por qué? Porque tenemos un conflicto político muy serio y obviamente afecta a las actividades económicas, y porque tenemos unos problemas de coyuntura enormes, un tipo de cambio casi realmente desquiciado, tasas de interés elevadas, las autoridades haciendo denodados esfuerzos por resolver los problemas. Y lo que dice el superintendente es cierto. Ahora hay que ver qué entiende él por dramáticas y qué entendemos nosotros. ¿Cuál es su lectura economista? Primero, mire, yo personalmente creo que cualquier cambio que le hagamos a la política económica tiene que ser un cambio integral. Uno no puede estar pensando en que medidas como la tomada por el Banco Central, que yo le entiendo el por qué sube el encaje, para tratar de restar liquidez, pero medidas tomadas aisladamente vayan a resolver el problema. No. Porque sigue en el ambiente ese, yo diría, resquemor, esa desconfianza, ese sentido de inseguridad. Y a eso hay que cambiarlo. ¿Cómo le cambiamos? Y para cambiarlo, el gobierno tiene que hacer realmente todo un planteamiento integral de modificación sustantiva en el campo monetario, en el aspecto cambiario, en el aspecto fiscal, y hacer o demostrar con hechos que lo que ofrece se va a cumplir. El problema que tenemos es que el nivel de credibilidad del gobierno es sumamente bajo, y cualquier tipo de propuesta que viene del gobierno requiere de que se vean los resultados para que la gente empiece a convencerse de que en realidad estamos cambiando la dirección. Por el lado monetario, ¿cuáles podrían ser las previsiones dramáticas que está exigiendo, más que previsiones, medidas dramáticas, estructurales, que está pronosticando o exhortando se las adopte el superintendente de bancos, en el tema monetario principalmente? Vamos al tema monetario. Primero, el control de la emisión. El Banco Central no puede seguir emitiendo billetes como una caja chica de gobierno. No puede. Además de que es inconstitucional, es uno de los elementos que ha conspirado para la estabilidad cambiaria del país. Entonces el Banco Central, que ya nos dijo, voy a modificar toda esta política, tiene que ejecutarla. De tal manera que el central tiene que ser riguroso, exigente en el manejo de la política monetaria. Pero el primer impacto se gestará en el mes de marzo con el descongelamiento o no descongelamiento. Claro, el descongelamiento es el tema. Con eso puede caerse el gobierno. Claro, si no es manejado dentro de un programa integral, de un programa económico integral, no se le va a entender a la decisión. Además, esto tiene que definirse en los próximos 30 días. Porque la decisión del Tribunal Constitucional está publicada ya en el registro oficial. Y como es una ya se publicó, porque lo tenía en congelador el 24 de diciembre, el señor presidente del tribunal. El 24 de diciembre. Ya. El 24 de diciembre se publicó, y de ahí corren 30 días para que las autoridades del gobierno y del Banco Central le digan al país la forma como se va a descongelar los recursos que quedan en el sistema. Y que suman aproximadamente 2.700 millones de dólares, una cantidad sumamente grande. Parte está en bancos estatales y parte está en bancos privados. De tal forma que hasta el 24 de enero vamos a saber esta cosa. Pero no puede ser el anuncio solo de eso, sino tiene que ser parte de un conjunto de decisiones. Un programa monetario en su conjunto. Un programa monetario, fiscal, un programa cambiario. Aquí hay que pensar... De reactivación económica. De todo.
Yo reactivación económica no hablaría, Gonzalo. No va a haber. Uno de estabilización, sí. Pongámosle a la economía a trabajar en condiciones mucho más estables y va a ver cómo se reactiva sola, Gonzalo. Si a usted le dicen que la inflación va a ser bajita y que obviamente la conducta del tipo de cambio y la tasa de interés va a llevarse de una manera muy razonable, usted va a empezar a pensar en cómo hacer negocios. Pero si usted le ve que el dólar anda como loco, la tasa de interés se mueve altísima, usted no piensa en invertir. Usted lo que piensa es cómo me defiendo de una circunstancia de esta naturaleza. Entonces hay que quitarle esa distracción a la economía, ese temor, esa situación. Y la única forma de hacerlo es estabilizando la economía. Vamos a tener que cambiar de moneda. El sucre ya no es una moneda que nos sirve para las transacciones. Necesariamente nos está aludiendo la necesidad, valga la redundancia, de dolarizar la economía. No. ¿Necesariamente? No, yo no soy. ¿Qué plantea usted? Yo no soy partidario de dolarizar. Usted es bastante heterodoxo. ¿Qué nos plantearía? No, pero yo no soy partidario de dolarizar. Primero, además no hay licencia. No, además para dolarizar necesitamos traer aproximadamente 600 millones de dólares en billetes para canjearlos con los sucres que tenemos los ecuatorianos en nuestros bolsillos. En nuestros bolsillos. Es que usted, en lugar de tener sucres en su bolsillo, debe tener dólares. ¿Cuántos tendría? No sé aquí cuánto tenga usted este rato en su bolsillo. Pero lo que todos tenemos en nuestros bolsillos, o los que tienen ahora en sus casas, hay que canjearles por dólares, en billetes. Y eso es más o menos 600 millones de dólares. ¿Quién nos va a dar esos 600 millones de dólares? Hay que empezar por ahí, ¿no es cierto? Y eso que se va al ejemplo más minúsculo. Pero ahí hay que empezar por ahí. Claro. Entonces, yo no le veo a la dolarización como algo lógico, factible, recomendable. Creo que hay que darle al sistema cambiario más estabilidad. ¿Cómo? Pero para darle más estabilidad, la política monetaria tiene que ser más rigurosa, más dura. ¿En qué sentido? Mucho más estricta, menos sucres en circulación. Es contracción. Eso es por supuesto. Es que el proceso de estabilización pasa por una etapa de contracción. Gonzalo. ¿Dilatada? ¿Dilatada? El tiempo que sea necesario hasta estabilizar esto. El día en que nosotros le logramos estabilizar el tipo de cambio y no hay sucres en el mercado, empiezan a entrar dólares al país. Empiezan a entrar dólares. Y eso hay que conseguirlo. Usted no le consigue eso simplemente haciendo plegarias para que los ecuatorianos que sacaron los dólares traigan al Ecuador, porque nadie va a atender esas plegarias. Pero esos ecuatorianos sí van a traer los dólares cuando no tengan sucres. Y cuando requieran de dinero para poder realizar sus actividades, entonces los dólares van a regresar. La única manera es con una política monetaria rigurosa. Y esa es ¿Qué más debe contemplar esta política monetaria rigurosa? Nada más. Vea, la política monetaria tiene que tener una sola característica. La política monetaria fija un objetivo de estabilización y sigue ese objetivo. Tiene que seguir ese objetivo. Obviamente, hay que buscar mecanismos de capitalización del sistema bancario, hay que buscar mecanismos de solución de los bancos que están en la AGD, hay que darle al descongelamiento una fórmula que permita que los depositantes, aun cuando vayan a recibir escalonadamente los recursos, pero puedan utilizarlos para que se desarrollen mecanismos. Eso hay que crear. Yo creo que ahí hay que darle mucha inventiva al tema y hay que ayudar a salir del problema. Pero el tema del congelamiento y la dificultad del descongelamiento, que sea de una vez por todas una experiencia que no se pueda volver a repetir en el Ecuador. Y creo que el gobierno ya aprendió eso. Porque cuando le dijimos en marzo, si usted congela el rato del descongelamiento va a tener dificultades, hoy está viviendo él su dolor. Pero está viviendo el dolor con el costo de los ecuatorianos. Entonces, economista, nunca le he preguntado, ¿por qué congelaron? Ya han pasado los días, ya han pasado los meses. Yo creo que los elementos ¿fueron políticos? Políticos y económicos. Fueron nada éticos. Yo creo que la decisión tomada del
feriado bancario fue una decisión heroica, y el congelamiento es otra decisión heroica que en ambos casos no trajo los frutos que buscaban, porque no fueron decisiones acertadas. La semana anterior al feriado bancario colapsó el mercado cambiario. ¿Por qué colapsó el mercado cambiario? Colapsó el mercado cambiario porque el Banco Central seguía emitiendo sucres para atender los pagos de los depositantes de los bancos cerrados, y obviamente dejó flotar la moneda con una gran cantidad de sucres en el mercado. La moneda se fue al nivel que todos debíamos en algún momento suponer que podía llegar. Entonces, le decía yo, Gonzalo, la evaluación objetiva del año 1999 la vamos a hacer en poquísimo tiempo más, porque creo que hay que recordar bien todo lo que ha ocurrido en el año 99 para que no volvamos a cometer estos errores. Y por eso es que yo tengo la esperanza que el año 2000 va a ser mejor. No creo que sea un año venturoso, pero sí creo que va a ser un año mejor, que tiene, como en algún artículo yo lo titulaba, la dificultad de trabajar al filo de una navaja. Porque si nos va bien al principio, no nos cortamos. Pero si nos va mal al principio, yo no sé dónde puede terminar. Pero la verdad es que hay que ponerle fe para ayudar que no nos cortemos con esta navaja. Y el tema del descongelamiento, del pago de seguro de depósitos y el arreglo de la deuda externa son para mí los tres ejes fundamentales que le pueden dar una vuelta importante al año 2000. La recapitalización de la banca, ¿qué importancia tiene para usted en el macroprograma de emergencia? Yo creo que ese es un proceso que tomará tiempo, porque hay que encontrar inversionistas, y usted no va a encontrar inversionistas con este paisaje, con un ambiente de esta naturaleza, y además con una banca agredida, porque si bien ha habido parte de la banca agredida, ¿por quién? Porque la colectividad ha generalizado el concepto de que la banca es mala. Y yo entiendo que haya una reacción fuerte contra aquella banca que no pudo cumplir con sus responsabilidades, que no actuó éticamente. Pero se generalizaron las acciones, e inclusive las decisiones de política económica han desmotivado al inversionista a colocar más recursos como accionistas o como aportadores de capital de la banca ecuatoriana. Entonces, habrá que darle tiempo para que también mejore las condiciones de capitalización de la banca. Pero ahí se está trabajando. Yo creo que con el superintendente de bancos se está haciendo cosas sumamente interesantes en ese sentido. Y nuevas. Y más que nada en la dirección de insertarle a la banca en la normativa internacional, que ya de hecho tiene una aplicación importante porque buena parte de las normas de Basilea están en ejecución en el Ecuador, pero hay que completar el cuadro. De tal manera que... Un FMI bancario. Siempre ha habido en ese sentido desde el año 1988, cuando por primera vez incorporamos con una decisión de aquella Junta Monetaria de vincular el patrimonio a la cantidad de activos de los bancos, y que tuvo una reacción un poco fuerte de parte de algunos miembros del sistema bancario, pero que luego se dieron cuenta de que era una decisión importante. Perdón, economista, a la gente lo que le preocupa respecto de los bancos es que se continúe con una estrategia de socializar las pérdidas bancarias. Y eso ya estamos fatigados. Perdóname, pero estamos hartos de aquello. ¿Cómo prohibir políticamente, si cabe el término? Hay normatividad y todo, pero usted sabe que la ley es letra muerta cuando hay el interés político de pagar o auxiliar por determinadas circunstancias de gratitud, entre comillas, y qué es lo que ha caracterizado al manejo político de la banca en el año 99 que estamos terminando. Bueno, yo creo que hay que distinguir en el tratamiento de la banca la temática de si se han socializado las pérdidas de la banca o no se han socializado las pérdidas de la banca. La verdad es que hoy, cuando un banco entra en problemas, lo primero que pierde es su patrimonio, y los primeros perdedores son los accionistas. De tal forma que ahí ellos no reciben ningún tipo de soporte por parte del Estado. El Estado está soportando
a los depositantes del sistema bancario. Y las limitaciones que tiene el programa de soporte está dado en la viabilidad de la cartera que ha adquirido o que ha construido cada una de las distintas instituciones bancarias. Y ahí, por ejemplo, está en este momento prohibido todo tipo de operación vinculada. No hay absolutamente ninguna posibilidad de hacerlo. Se fueron al otro extremo. Exagerado incluso. Claro, se fueron al otro extremo como consecuencia de las experiencias que en algunos casos se han podido apreciar y que no las vamos tampoco ni a ocultar ni a defender. Pero en realidad el problema que tiene el Estado es que hoy día gobierna más del 60% del sistema bancario, es dueño de más del 60%, está operando, tiene bancos en operación. Y consecuentemente somos todos los ecuatorianos, en un sentido figurado pero real, somos todos los ecuatorianos los dueños de esa parte del sistema bancario, del sistema bancario. Entonces, si le maneja bien el Estado, puede recuperar sus capitales. Si no lo maneja bien, obviamente va a perder el Estado ecuatoriano. Entonces, aquí el problema es que se ha confundido lo que es soportar a depositantes de lo que es soportar a accionistas. Las reglas como están establecidas y la ley no es letra muerta. Los primeros que han perdido en el Ecuador son los accionistas de la banca ecuatoriana. A los que hay que obviamente pedirles cuentas es aquellos que dieron de una forma desproporcionada o irresponsable créditos vinculados con los cuales, digamos, provocaron pérdidas al sistema financiero. Pero por lo demás, yo creo que la banca lo que hace es un esfuerzo muy notable por cumplir con la responsabilidad que tiene de manejar los recursos del público de la forma, llamémoslo así, más segura y más limpia y transparente posible. Estos han sido días terribles para la dirigencia bancaria. Para todos. Lo que yo le decía a usted, Gonzalo, todos los días del año 99 han sido días dramáticos, en donde hemos tenido algo complejo que enfrentar. Y está concluyendo el año y por eso le decía que yo creo que el año 2000 será mejor, porque no puede seguir esto. Y si no hacemos un acto de enmienda a los ecuatorianos, el nivel de colapso de la economía ecuatoriana va a explotar con reacciones de carácter político, hasta con que podrían, yo diría, devenir en algún tipo de insurrección. Porque el hambre lleva eso. Así es, economista. Ahora, yo le pregunto una interrogante, aunque me pidan los oyentes que también le apuntale en la coyuntura respecto al tema cambiario, que ya le voy a preguntar, economista. Pero la parte política también cuenta para lo que vamos a pensar y el pueblo, por lo menos a esperanzar o a soñar en el año 2000. Si no arreglamos la parte política, no vamos a ninguna parte. Así de simple. Difícil la connotación política en un banquero, en un técnico como es usted, pero indispensable como patriota, como ciudadano que ama a su país, que es el caso de la mayor parte de los conciudadanos. El que no quiera pensar en política y refleje sus análisis exclusivamente desde el punto de vista técnico, macroeconómico, de presupuesto, de los ámbitos que tiene el gran andamiaje económico, está perdido o está desatinado. El problema en este momento, yo he llegado a esa conclusión, es político. Yo le voy a preguntar de forma directa, economista Abelardo Pachano, y le voy a registrar en esta grabación, porque es una entrevista que la voy a reprisar el próximo día viernes, por el honor de su presencia y por lo que usted significa en el análisis, así como también de otras distinguidas personalidades. Pero quiere decirlo, economista, el señor presidente de la República, doctor Yamil Maguad, debe perseverar al mando de este Titanic ya casi hundido, o tenemos que cambiar de presidente. Así, de simple. A ver, Gonzalo, yo creo que, y lo he mencionado en reiteradas oportunidades, las sociedades que no tienen una conducción política definida y que no tienen una dirigencia compenetrada con las distintas temáticas
que exigen y demandan soluciones son sociedades que no tienen futuro. Los dirigentes políticos del mundo actual, por la complejidad que tiene este mundo globalizado de economías de mercado, de economías interdependientes, tienen que tener una preparación especial. El político ya no es aquel profesional usualmente de vocación legal, es decir, un abogado, un jurisconsulto, sino tiene que ser un hombre de una preparación integral que pueda entender, desarrollar y resolver problemas de la más diversa naturaleza. La economía está presente en todos los ámbitos. Es tremendamente grave, porque hay que entender que las colectividades y las sociedades en el mundo actual deben cohesionarse internamente para poder formar una suerte de, llamemos así, de empresa que esté lista a competir con los demás países del mundo, con fronteras abiertas, con economías desprotegidas, con sociedades que se rigen por principios de mercado. Solo aquellos que sean más eficientes, solo aquellos que estén mejor preparados, solo aquellos que estén manejados con mayor consistencia serán los triunfadores. Y en ese sentido, gobiernos, gobernantes y gobernados deben estar absolutamente conscientes de que su nivel de preparación es mucho más profundo y se requiere una especialización mucho más agresiva para poder comandar y llevar adelante con éxito la misión de tener una sociedad competitiva en el mundo futuro. Entonces, en ese sentido, si los gobiernos no toman en cuenta esta realidad y los dirigentes políticos siguen actuando con el criterio electoral de querer ganarse con decisiones populistas las próximas elecciones, el Ecuador no tiene futuro. Y si los gobiernos se entrampan en cálculos electorales o le llevan al país al borde de una catástrofe para recién ahí rescatarla, lo único que estamos consiguiendo es destrozar lo poco que hemos podido construir a lo largo de los años. De tal forma que cualquier tipo de reflexión que queramos hacer en el campo estrictamente político tiene que pasar por el convencimiento de que los dirigentes no pueden jugar con el país, no pueden jugar con la economía. Yo creo que uno no puede aceptar nunca más que un presidente diga que la decisión le da 20 en política y 0 en economía. Porque la consecuencia la tenemos hoy. Ni puede sacarse el premio Nobel en política para que nos arrastremos en economía, ni tiene que ser al revés. Sino que tiene que haber un consenso y un equilibrio entre lo que es requerido y necesario desde el punto de vista económico y lo que tiene que hacerse en la decisión política, por dura que ésta sea. Pero si uno tiene que negar un aumento de sueldos porque no puede el país un aumento de sueldos, tiene que decirle el por qué. Y cuando hay cómo hacer un aumento de sueldos, decirle sí y por qué, ahora sí hay cómo hacerlo. Y cuando uno tiene que poner un impuesto, tiene que decir el por qué se le coloque el impuesto, y cuando uno tiene que cortar un gasto, tiene que decir por qué se corta el gasto. De tal forma que la dirigencia política requiere un cambio radical en el Ecuador, fundamental en el Ecuador. Pero eso en lo genérico. El señor presidente Magua nos ha conducido a lo largo de este año y medio por el filo de la navaja. Así es, y ese es el problema que yo le encuentro, Gonzalo, es que muchas decisiones jugaron con la economía. En muchas decisiones politizaron la economía. Y a la economía no hay que politizarla. No hay como, la economía no se puede jugar con la economía. Ni politizarla. Es demasiado importante
el empleo de un ciudadano es demasiado importante como para ponerlo en riesgo. Una mala decisión puede ocasionar que el día de mañana se cierre una empresa. Y eso querría decir 20 desocupados, 50 desocupados, 100 desocupados. Ese realmente es el pecado de una decisión politizada de la economía. El insumo de las decisiones del señor presidente siempre han tenido que ver con la gratitud económica, lastimosamente economista. Las decisiones, y me voy en términos conceptuales, Gonzalo, las decisiones en la economía valen por los méritos que ellas tienen y por la articulación que la decisión y el soporte que esa decisión tiene. A manera de ejemplo, muchas empresas piden reestructurar sus créditos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién nos va a dar los recursos a largo plazo para poder reestructurar los créditos? No hay magia en la economía. No hay soluciones milagrosas en la economía. La economía maneja recursos reales. Si alguien tiene el propósito de depositar recursos a largo plazo, se puede prestar a largo plazo. Pero si alguien deposita a corto plazo, solo hay cómo prestar a corto plazo. Entonces, para que cambie el criterio del depositante y haya un inversionista en el Ecuador, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar la economía. Vuelvo, y perdóneme, seré insistente. Es que es lo único que nos conviene. Y eso significa ser ordenado. No gastemos más de lo que tenemos. No gastemos más de lo que podemos. Porque si gastamos más nos endeudamos. Y mañana, cuando nos hemos endeudado en exceso, estamos poniendo el grito en el cielo y diciendo, estamos sobreendeudados, estos acreedores que nos explotan y nos cobran. La culpa es nuestra. ¿Para qué? Nadie nos dijo que nos endeudemos, nosotros nos endeudamos. Entonces, el tema político, que es tema fundamental, Gonzalo. Pero otórguenos una conclusión, pues. Yo me estoy yendo a la conclusión. Por lo que yo le he escuchado, economista Pachano, yo veo que usted, o a usted no le ha convencido la gestión presidencial de Yamil Maguad. Yo he sido crítico de la gestión. Hay que cambiarlo. Lo he escrito. Yo he escrito en reiteradas oportunidades lo hemos mis comentarios. Hay que cambiarlo. Porque creo que ha cometido errores y errores. Y él sabe de la opinión que hemos dado. Mire, nosotros tenemos una organización constitucional. Ahí está la organización constitucional. Pero la reflexión que también tenemos que hacer es, ¿cambiamos para qué? Siguiendo un orden constitucional, porque hay un presidente electo, hay un sistema político, hay una organización democrática. Pero ¿cambiar para qué? Yo lo que creo es que hay que apelar a la dirigencia política. Al grupo. A toda la dirigencia política del país, a todas, sin excepción alguna. Pero es que están bronqueados y es un concurso de vanidades. Por eso, Gonzalo, es que el país debe exigirles que cambien esas actitudes. ¿O de lo contrario? La sociedad civil, ¿qué debe hacer? No, yo no creo que tengamos mucha posibilidad la sociedad civil. Honestamente, yo no sé de qué mecanismo, salvo que queramos romper un orden democrático, y yo personalmente no quiero ni siquiera insinuarlo eso, porque creo en la democracia, porque creo en que podemos perfeccionar los mecanismos. Tenemos una buena constitución. Pero perdón, economista, si el Banco de la Producción que usted conduce con tanto acierto tiene una empresa igualmente hermana, significativa, y usted como gerente ve que el gerente ya no tiene el respeto de los trabajadores, no ha funcionado bien, le ha ocasionado pérdidas terribles, le ha llevado al filo del precipicio a la empresa que usted como gerente general tiene. El gerente general viene a ser la colectividad, no veo otro gerente general. Yo no veo que sea el señor Quique Romero, ni las Fuerzas Armadas, con todo el respeto que se merecen, ni el Santo Cardenal, ni cosa por el estilo. Aquí es el pueblo ecuatoriano el que tiene la última palabra. Si ve el pueblo ecuatoriano como gerente general de esta sociedad que la cosa ya no va, y que nadie respeta, y que nadie cree, y que nadie esboza una mera esperanza, entonces los recursos institucionales de la República tienen que ser utilizados. ¿A eso se refiere, economista? Ahí nosotros tenemos una constitución,
hay una normativa precisa ahí. Hemos aceptado y creo que defendemos un sistema democrático que es la contraparte de una economía de mercado, porque en ambos lados, la parte política y en la parte económica, defendemos la libertad económica y la libertad política, y en ese sentido debemos ser consistentes con eso. El país eligió un gobierno, y obviamente si el gobierno no está haciendo o llevando adelante adecuadamente las cosas, hay que decirlo, y para eso estamos los ciudadanos, pero para ofrecerle también alternativas, y hay los mecanismos constitucionales que están establecidos. Lo que usted me hablaba de las empresas, si hay un mal gerente, hay una junta de accionistas, y a eso les corresponde tomar la decisión, pero no puede usted romper un esquema, porque simplemente tiene una angustia de carácter personal. Pero más allá del tema del propio gobierno, Gonzalo, a toda la dirigencia política es a la que tenemos que dirigirnos. Y a los compatriotas ciudadanos también. Para que sean mucho más activos, pero que seamos más creativos, para que seamos menos críticos en el sentido negativo, y propongamos más soluciones. Más contribuyentes. El Ecuador tiene que... Positivos, digo. El Ecuador lamentablemente ha devenido en una sociedad extremadamente conflictiva. ¿Pero por qué? Sí, uno la puede atomización de la clase política nos ha hecho alinearnos y hemos generado un domo gigantesco. Pero Gonzalo, es parte de una corriente de cultura política a la que hemos sido llevados, ¿no? El insulto, el agravio, la zancadilla, el golpe bajo. El golpe bajo. Nos falta altura en la discusión política. Es posible. Yo quiero conducirle ahora, como por su tiempo, economista Pachano, a una especie de curiosidad angustiosa que tiene la colectividad respecto al tipo de cambio. El dólar parece que no va a detener su carrera alcista. Por lo que hemos analizado todos estos días y con mayúsculas esta mañana, la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre. Ahora es época de demanda de dólares también, Gonzalo, porque muchas empresas han vendido buena parte de sus inventarios como consecuencia de la Navidad, del fin de año, han hecho, en ese sentido, tienen recursos disponibles, tienen que pagar cobranzas al exterior. Entonces es una época de demanda fuerte. Pero tampoco creo que está desbordado. La parte que yo quería mencionar es que sí, las cosas, el letargo, digamos, de toma de decisiones políticas dramáticas, como dice el señor superintendente de bancos, y lo sugieren muchos analistas de su nivel, si no eso no cuaja, si viene la violencia, se instala y hay violencia, la hecatombe, desde luego que sí, esas manifestaciones están en la esquina. Y el dólar comienza a trepar de los 20 a los 30, de los 20 a los 30 peligrosamente. ¿No cree que ha llegado el momento, si llegamos a un 22 o a un 23, economista, de que hay que ejercitar un tipo de cambio de control, aunque sea de metodología heterodoxa, para que el Banco Central, como sugería alguien esta mañana, sea el único captador de las divisas, pero que sea el mercado el que genere su flujo? Es la pregunta. ¿Tiene connotaciones técnicas este interrogante? Gonzalo, primero espero que no llegue a esos niveles. No veo tampoco una razón para que lo haga. La restricción monetaria dará sus efectos. Ya se evitó un colapso cambiario hace aproximadamente mes y medio, cuando las autoridades monetarias intervinieron fuertemente en el mercado, y estábamos en 20.000 hace mes y medio. Hoy día estamos en 19.400, pero es época de una fuerte demanda de dólares por la temporada. El Ecuador está próximo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿De eso usted está seguro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el ¿Quién va a ir a firmarlo? Bueno, yo esperaría que el ministro de Finanzas. Yo esperaría que concluya ese lamentable incidente. Porque no nos hace bien. Ministro? No creo. Yo personalmente... ¿Usted piensa que el gabinete del presidente es bueno? No le diría yo ni bueno ni malo.
Regular quiere decir. No, lo que pasa, Gonzalo, es cambiamos para qué. Si la cabeza... Yo lo que digo es, tiene que haber un acto de enmienda desde lo más alto de la dirigencia política. Señor presidente, le queremos sugerir, debería salir esta noche, que se anuncia una intervención, a pedirle disculpas solemnes a la colectividad nacional, en el buen sentido de la palabra. No es cuestión de arrodillarse, él es un hombre bastante vanidoso, lo conocemos, pero el señor presidente sí le debe al pueblo ecuatoriano montones de disculpas. Ese es un primer esbozo para conseguir una relativa estabilidad, o por lo menos un compás de espera, a lo estructural que haga en el próximo mes, porque yo veo que no tiene más tiempo. No sé lo que vaya a hacer el presidente, ni me atrevo a sugerirlo, pero la verdad, Gonzalo, es que cuando uno propone un cambio, cuando uno quiere hacer algo, tiene que saber por qué lo hace y para qué lo hace. Y la Constitución actual fortaleció terriblemente al Poder Ejecutivo, quitándole al Congreso la facultad de destituir ministros. Y con eso lo que buscábamos, y yo creo que todos los ecuatorianos esperábamos, es tener un gabinete estable. Y lo que menos hemos tenido es un gabinete estable. Pero además brillante. Sí, claro, todo. Siempre tendremos una crítica a los altos ejecutivos públicos, siempre habrá una crítica, pero la estabilidad de por sí mismo ayuda a que se enrumben decisiones y el país ejecute el programa que escogió con el presidente de la República. Pero por eso le decía, si estamos vísperas a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es de esperar que el tipo de cambio también reaccione de una forma mucho más estable. Y las soluciones cambiarias de la naturaleza que usted me sugirió siguen siendo soluciones que tratan de resolver el problema creyendo que la temperatura está en las sábanas. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es volátil, porque la economía está desestabilizada, porque la economía tiene problemas de fondo en su estructura. Cualquier cosa que usted haga en el tipo de cambio no le va a resolver mientras no resuelva Si usted está con 40 de temperatura y se toma una aspirina, sí le va a bajar la temperatura, pero pasa el efecto de la aspirina y le vuelve la temperatura, porque no le han corregido la infección interna que usted tiene. Entonces, para corregir la infección le tiene que dar un medicamento para la infección y no ponerle aspirina. Lo que usted me está proponiendo es darle una aspirina a la economía ecuatoriana. Yo no creo que por ahí es la solución. Perfecto. El sistema cambiario se modificará cuando usted ataque las raíces de los problemas que hemos conversado el día Ahora, de hoy. mucha gente dirá, no quiere la aspirina porque los principales especuladores de los últimos tiempos con las divisas han sido los bancos. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Porque inclusive usted tiene hoy el ejemplo de que han subido, como usted mismo lo dijo, de una manera dramática el encaje bancario de 5 puntos y sigue el tipo de cambio alto. Es que los bancos no son los demandantes, son las actividades productivas, son los ecuatorianos, lo que hemos conversado con usted, que no tienen confianza en el Ecuador y que han habido bancos que se han fondeado pues de dólares. Es decir, hay bancos que, si los bancos han tenido que pagar 2.000 millones... En la dirección común, pues como hace un particular, harían los bancos. Los bancos son tienen, más vulnerables, más susceptibles. Pero los bancos tienen topes, límites, controles. Hay controles. Claro, por supuesto. Hay un tope. El 20% del patrimonio puede tener usted en posición en moneda extranjera. Y ese tope viene desde hace muchísimos años y los controles son diarios. Pero si mandan al exterior, no, porque, también hay control. Claro, es que queda dentro de la contabilidad del banco, por más que usted lo mande al exterior. No importa en dónde lo tenga, lo tiene en su contabilidad registrado como suyo. El problema es que lo que conversábamos, si ha habido que pagar 2.000 millones de dólares al exterior, los bancos han tenido que comprar para pagar esas obligaciones. Obligaciones de importadores, de empresarios que se endeudaron, de la más diversa naturaleza. Entonces, esas desfiguraciones son las que hacen daño, o las que por lo menos confunden. El problema cambiario, Gonzalo, es un problema que se resuelve cuando usted resuelva las otras cosas.
y va a ver que usted tiene un sistema limpiecito, ordenado, estable y todo. De tal manera que no le busquemos una aspirina, le busquemos el remedio para la infección que nosotros tenemos. Me parece bien, economista, y yo le quiero agradecer muchísimo por ese elevado concurso de colaboración a través de su pensamiento que nos ha otorgado en el año que estamos terminando. Economista, quiero agradecerle mucho. Y segundo, quiero finalmente interrogarle a manera de mensaje para el pueblo ecuatoriano en el advenimiento del nuevo siglo. ¿Qué perfil de ecuatoriano necesita esta tierra tan bendecida como tierra? ¿Qué ciudadano ecuatoriano nuevo debemos acrecentar y debemos tratar de configurar en nuestros hijos? Gonzalo, el ecuatoriano es un gran trabajador, a diferencia de lo que piensan muchos. Yo, por donde voy, afuera, en los distintos países en donde han migrado los ecuatorianos, son bien recibidos porque son dedicados al trabajo, se esfuerzan, son personas que tienen una capacidad ahorrativa y de contribución enorme, que suplen sus debilidades educativas con gran esfuerzo, con gran sacrificio. En el Ecuador igual, yo creo que el trabajador ecuatoriano es bueno. El trabajador ecuatoriano en su gran mayoría busca mejorar su preparación, pero lo que nos falta es tomar también a toda la sociedad conciencia de que el futuro del ecuatoriano está dado en función del nivel de capacitación, de preparación que le demos.